Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. La experiencia de descubrir lo inexplicable ha sido parte fundamental de la humanidad desde sus inicios. En la actualidad, la película Disclosure Die nos invita a reflexionar sobre esta profunda conexión hacia lo desconocido y lo espiritual. Estrenada en 2021, esta obra cinematográfica capturó la atención de una audiencia diversa en búsqueda de respuestas. La dirección de Spielberg, junto a un elenco excepcional, entrelaza narrativas que nos obligan a cuestionar la realidad en la que vivimos. En uno de sus momentos más impactantes, se revela cómo la percepción de la realidad puede ser alterada por nuestras experiencias internas, un tema recurrente en la obra de Spielberg. Este fenómeno de la percepción no es solo un recurso cinematográfico, sino una invitación a abrir nuestras mentes hacia las vastas posibilidades de lo que puede existir más allá de lo visible. Más allá de la pantalla, el impacto de Disclosure Die se extendió a plataformas como Reddit, donde se formó una comunidad vibrante de experiencers. Se estima que más de 200,000 usuarios han compartido sus propias vivencias relacionadas con fenómenos inexplicables, creando un espacio donde la curiosidad y el asombro conviven. Estas conversaciones no solo se centran en lo paranormal, sino que exploran la intersección entre lo espiritual y lo científico. En este sentido, la película actúa como un catalizador, empujando a las personas a cuestionar sus creencias y experimentar el silencio en sus vidas, tal como lo sugieren algunas de las enseñanzas de místicos como Teresa de Ávila. El análisis de Disclosure Die también nos lleva a cuestionar la naturaleza de la realidad misma. En una clave, el personaje principal confronta su propia identidad y el papel que juega en el teatro de la vida. Esta confrontación resuena con las enseñanzas de figuras como Eckhart Tolle, quien habla sobre la necesidad de deshacerse del ruido mental para alcanzar una conexión más profunda con el ser. La película no se queda en la superficialidad, más bien nos ofrece una reflexión sobre el amor y la conexión, elementos que trascienden lo material y lo racional. Este viaje introspectivo nos invita a explorar nuestra propia existencia, a buscar lo que realmente nos mueve y a no tener miedo de adentrarnos en lo desconocido. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, nos detendremos en el impacto emocional que Disclosure Die ha tenido en sus espectadores, cómo estas vivencias compartidas han modificado nuestra percepción colectiva sobre lo inexplicable. La búsqueda de la verdad y la conexión espiritual, una constante en la vida de muchos, se entrelaza con las narrativas personales y culturales que resuenan en toda la película. El viaje apenas comienza. A medida que la trama de Disclosure Die avanza, se nos presentan no solo seres de otros mundos, sino también un espejo que refleja las complejas dimensiones de nuestra existencia. La película, a través de sus personajes, nos invita a explorar la noción de la empatía como una habilidad intrínseca, capaz de trascender las barreras físicas y espirituales. En un momento particular, el protagonista recibe una revelación que lo conecta con el sufrimiento de otro ser, un instante que resuena con la idea de que, como humanos, tenemos la capacidad de sentir lo que otros experimentan. Este enfoque no solo es innovador, sino que también invita a la reflexión sobre el potencial que cada uno de nosotros posee para conectar genuinamente con los demás. El director Steven Spielberg optó deliberadamente por destacar el aspecto positivo de estas experiencias, una decisión que ha generado un amplio debate en contextos tanto culturales como espirituales. En un pasaje clave, se menciona que incluso en medio de la adversidad existe una luz que guía a los personajes hacia la introspección y el autoconocimiento. Esta luz, que puede ser percibida como un símbolo de esperanza, subraya la importancia de discernir entre las múltiples voces que nos rodean. En este sentido, la película se convierte en un faro que ilumina el camino hacia una comprensión más profunda de nuestras propias vidas, sugiriendo que tal vez la conexión con lo espiritual no se trata de respuestas definitivas, sino de preguntas que nos invitan a profundizar en nuestros propios corazones. En el corazón de Disclosure Die, la narrativa no solo explora la existencia de vida extraterrestre, sino que también plantea preguntas profundas sobre nuestra propia humanidad. Una de las escenas más impactantes se desarrolla cuando una de las protagonistas, Jane, confronta su crisis de fe. A medida que se adentra en su búsqueda de respuestas, se encuentra con la hermana Maura, quien le ofrece una perspectiva que trasciende los límites de la religión tradicional. La hermana le recuerda que cuestionar la existencia de otros seres en el universo no debería disminuir su conexión con lo divino.
En una reveladora cita, ella plantea, ¿acaso Dios solo ama a los humanos? Esta pregunta resuena no solo como una inquietud teológica, sino como un llamado a expandir nuestra comprensión de la espiritualidad más allá de nuestra especie. El tema de la comunicación y la conexión también está en el centro de esta historia. En el marco de la película se muestra que el verdadero entendimiento comienza en el silencio más allá del bullicio de la mente. Esta idea se alinea con principios de tradiciones espirituales como el budismo, que enfatizan la importancia de silenciar el mono loco de nuestros pensamientos. En un mundo donde estamos constantemente rodeados de ruido, la búsqueda de la quietud interna se vuelve esencial. Estudios realizados en 2021 han demostrado que prácticas como la meditación pueden aumentar nuestra capacidad de empatía, permitiéndonos no solo escuchar, sino verdaderamente conectar con los demás. Es en ese silencio donde se revela nuestra esencia, un lugar donde todos somos uno, independientemente de la distancia que nos separe. La conexión con el amor y la unidad es, por tanto, un hilo conductor en Disclosure Dei. La película desafía a los espectadores a mirar más allá de sus creencias limitadas, sugiriendo que tanto la vida extraterrestre como lo divino pueden coexistir, y que la verdadera revelación se encuentra en nuestra capacidad de escuchar y amar sin fronteras. En un sentido más amplio, esta narrativa refleja un cambio cultural. Hoy, más que nunca, la gente busca respuestas a lo inexplicable, anhelando un sentido de pertenencia y propósito. A medida que nos dirigimos hacia el próximo capítulo de esta travesía, se plantea la posibilidad de un futuro donde aprendamos a escuchar no solo a los extraterrestres, sino a la esencia del amor que reside en cada uno de nosotros. A medida que la trama de Disclosure Dei se desenvuelve, podemos observar cómo el camino de Jane y Margaret se entrelaza en un momento crucial. Jane, atrapada en su propia incertidumbre, simboliza el conflicto interno que muchos enfrentan al tratar de reconciliar sus creencias con la nueva realidad que nos rodea. En un diálogo revelador, la hermana Maura plantea una pregunta fundamental: ¿acaso Dios ama solo a la humanidad? Esta inquietud no solo desafía la visión tradicional de lo divino, sino que también abre la puerta a la exploración de nuevas posibilidades sobre nuestra conexión con el universo, un punto que resuena en los corazones de quienes buscan respuestas más allá de lo convencional. Por otro lado, la evolución de Margaret se convierte en el epicentro de la narrativa. A través de su entrega y aceptación, ella encarna la idea de que la fe no se quiebra frente a lo desconocido, sino que se expande, tal como lo evidencia su viaje emocional. Con su entrega incondicional, se transforma en un símbolo de esperanza, evidenciando que el verdadero divino reside dentro de cada uno de nosotros y no en rituales o símbolos externos. Esta revelación resuena profundamente en una era donde la espiritualidad se redefine y donde el silencio se convierte en el espacio para escuchar la voz del amor. Una de las ideas más impactantes que surgen de Disclosure Dei es la noción de que el ruido mental puede distorsionar nuestra percepción de la realidad. A lo largo de la historia, se nos muestra cómo los personajes enfrentan distracciones que los alejan de su esencia. Esta temática es crucial, ya que invita a considerar cómo, en nuestra propia vida, permitimos que la sobrecarga informativa y el constante bombardeo de estímulos externos nos alejen de lo verdaderamente importante: la conexión con nosotros mismos y con los demás. La película nos recuerda que, en este mundo saturado de información, la claridad se encuentra en el silencio, en esos momentos de reflexión donde podemos escuchar la voz del amor y la verdad, y así discernir lo que realmente necesitamos. Al explorar estos temas, Disclosure Dei se convierte en una obra que trasciende el entretenimiento para ofrecer un camino hacia la introspección colectiva. La película nos enfrenta a la realidad de que, en nuestra búsqueda de respuestas a lo inexplicable, debemos prestar atención a las señales que surgen en nuestro interior. Así, al abrirnos a la posibilidad de experiencias trascendentales y a la conexión con lo divino, podemos abrigar la esperanza de un futuro donde el amor y la comprensión prevalezcan, preparándonos para el siguiente capítulo de esta fascinante travesía hacia el misterio. El filme, en su totalidad, invita al espectador a reflexionar sobre el papel de la humanidad en el cosmos. Nos ofrece la oportunidad de ser semillas de un nuevo mundo, donde el miedo y la fragmentación son reemplazados por la comprensión y la conexión. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser parte de esta nueva narrativa, donde el amor y la unidad prevalecen sobre la angustia y la separación.
Así, Disclosure Die no solo narra una historia de encuentros extraterrestres, sino que también nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer nuestra propia grandeza y conexión con el todo. En el cruce de lo extraordinario y lo mundano, la película Disclosure Die nos sumerge en una experiencia que trasciende lo físico y nos lleva a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. A lo largo de sus escenas se presentan testimonios de individuos que han vivido encuentros cercanos con lo inexplicable. Uno de los relatos más impactantes proviene de la testimoniante Sara, quien en 2017, durante una noche estrellada en México, relata haber visto un objeto volador no identificado que emulaba movimientos imposibles para cualquier aeronave conocida. Este encuentro no solo cambió su vida, sino que la instó a investigar más sobre su propia espiritualidad y conexión con el universo. A medida que se despliegan las historias de los personajes, los contrastes entre la fe abierta de Margaret y la resistencia de Jane se hacen aún más evidentes. La película subraya que la verdadera espiritualidad no se encuentra en prácticas rituales o en la búsqueda de validación externa, sino en la aceptación del momento presente. En palabras de Teresa de Ávila, Dios está entre los cacharros, recordándonos que lo divino puede anidar en lo cotidiano. Este enfoque revela una conexión profunda entre el ser humano y el cosmos, sugiriendo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de manifestar una nueva realidad basada en amor y unidad. A medida que avanzamos en la exploración de Disclosure Die, es crucial entender cómo la película se convierte en un espejo de nuestras propias vivencias. Producida por Steven Spielberg y estrenada en 2023, esta obra no solo se centra en lo sobrenatural, sino que también abre la puerta a una profunda reflexión sobre nuestras conexiones internas y espirituales. La historia nos lleva a cuestionar la naturaleza de nuestras experiencias, invitándonos a considerar si estamos realmente escuchando en el silencio o si estamos atrapados en el ruido mental que nos rodea. En el contexto actual de una sociedad sobreestimulada, el film resuena como un llamado a la introspección y a la búsqueda de lo esencial en medio del caos. Como culminación de esta exploración, Disclosure Die nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como co-creadores de la realidad. El mensaje es claro: al dejar atrás el miedo y la división, podemos abrazar la idea de que somos parte de un todo mayor. Esta transformación interior no es solo deseable, es esencial para la evolución de nuestra sociedad. Así, el camino hacia la comprensión de lo inexplicable comienza en cada uno de nosotros, en la capacidad de desaprender lo que nos separa y recordar que, en última instancia, todos somos uno. En nuestro próximo video profundizaremos en cómo las enseñanzas de figuras espirituales contemporáneas están resonando en la búsqueda de una conexión más auténtica con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Acompáñanos para explorar cómo estas ideas pueden guiarnos en nuestra propia travesía hacia la unidad y la sanación. Suscríbete para más análisis cinematográficos y comparte tus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.